Hola, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a G00, el podcast. Yo soy su host, Alex, y conmigo están Dana y Fer. ¡Saluden! Hola. ¡Holi! Qué gusto escucharlas otra semana más. El día de hoy tenemos, como siempre, temas importantes que discutir. Así que empezaremos hoy con una pregunta. ¿Los fanfics son literatura, sí o no? Entonces, antes que nada, vamos a preguntarnos qué es un fanfic. Cuéntanos, Fer. Pues básicamente el término fanfiction, que viene del inglés, ¿no? Que a menudo es abreviado como fanfic o también se le conoce como un fic, hace referencia a relatos de ficción escritos por fans de una obra literaria o dramática, ya sea una película, una novela, un programa de televisión, un videojuego, anime, etc. En estos relatos se utilizan los personajes, situaciones y ambientes descritos en la historia original o de creación propia del autor del fanfic y se desarrollan nuevos papeles para estos. Básicamente, un fanfiction es la ficción sobre la ficción. Y la gente que escribe fanfic se le llama fanficker. ¡Tarán! Es el contexto. Gracias. Nada. Tremenda definición. Creo que muchos de nosotros hemos leído fanfics o hemos visto contenido de fanfics sin saber que era un fanfic en un inicio, pero el día que dices como, esto tiene nombre y se llama fanfiction, te cambia la vida. Así que quiero que me cuenten en qué momento de su vida descubrieron los fanfics, por favor. A ver, Dana, por ejemplo, ¿en qué momento de tu vida descubriste que era un fanfic? Bueno, creo que yo descubrí el concepto de fanfic hasta que te conocí a ti, literal. Y me lo explicaste y me dijiste como, esto es una cosa muy clave en mi personalidad y necesito saber si me vas a aceptar tal como soy o si ya aquí valió. Y cuando me lo explicaste me di cuenta de que yo llevaba años leyendo fanfics y no lo sabía. Que mi principal medio para alimentarme de ellos era Facebook. Y aparte de Wattpad, y había otra página igual, tipo Wattpad, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y así, empecé yo. ¿Te acuerdas de que era el primer fanfic que leíste? Ay, sí me acuerdo. Pena. El primer fanfic que leí fue en Facebook. Uno de esos típicos como fanfics de rayita. Y era sobre un libro que se llamaba Mírame y dispara de no me acuerdo quién. Alguien hizo un fanfic sobre ese libro, entonces yo llegué ahí pues porque como que me gustó la historia y después busqué el libro y como que el libro no me gustó, pero el fanfic sí. Me acuerdo que me lo leí como 3 meses porque estaba en emisión y de ahí me seguí con todo ese mundo de los fanfics. Ya en una página oficial, pues me lo recomendaste tú. No me acuerdo cómo se llamaba, pero que era algo así como personajes de Disney en las casas de Harry Potter or something like that. Claro que sí me acuerdo. Está buenísimo ese fanfic. Larguísimo, por cierto, como 50 capítulos. Es que, ¿cómo íbamos a explicar la profunda historia de amor entre Elsa y Jack Frost en menos de 50 capítulos? Y además de todos los demás personajes incidentales y así. Es que era muy bueno porque en algún punto, o sea, eran primero de que los Big Four, de que Elsa, Jack Frost, Ya era muy específica en Tumblr. Sí, y muy de fanfic y muy de fanart. Entonces estaba toda esa bola, pero como que la autora dijo, ¿sabes qué? Voy a agregar de que absolutamente a todos los personajes que existen, de que en Disney y en DreamWorks. Así que la cosa se salió de control, pero fue muy divertido. Gran fanfic, la verdad. ¿Y tú, Fer, cómo conociste los fanfics? Supongo que mi historia se remonta a aquel primitivo 2012. Yo conocí los fanfics por el fandom de One Direction. Mi pasado oscuro. Y pues sí, en ese entonces todavía ocupaba Facebook y ahí los subían. Y pues era como el refrito del refrito, y a veces eran traducciones. Y pues tenían acá de que las imágenes y tenían también como imágenes para que visualizaras como
el outfit que estaban describiendo o como el setting donde se estaba dando la acción y sí. Pues sí, creo que por un tiempo fueron cosas en Facebook, a veces en Wattpad, antes de que Wattpad tuviera como todas estas como herramientas que ahora tiene. Creo que ahora puedes escuchar música específica que te pone el autor para ese como capítulo y puedes ver como imágenes al mismo tiempo. Está rarísimo. Y en Tumblr también había algunos fanfics, pero eran como más bien one shots, ¿no? O sea, one shot me refiero a que era como, es un capítulo, ¿no? Un capítulo y en el capítulo pasa todo y ya no, nunca más hay algo después. Y ya, en realidad no soy mucho de leer fanfics. No sé, o sea, eso fue como un periodo corto de tiempo de mi vida. Y ya no sé cómo sean ahora. Ahora veo que los hacen en Twitter, pero esto es como otra categoría de fanfic que les vamos a explicar después. Pero sí, esa es mi historia con los fanfics. Es que en realidad entre 2012, 2016, todo ese tipo de fanfics de Facebook y el fenómeno de Wattpad, it was a thing. O sea, yo me acuerdo que lo único que aparecía en mi feed de Facebook en ese entonces eran fanfics y fanfics y fanfics, y que de Bruno Mars, y que de One Direction, y que de la X película nueva. Y yo no conocía como que amigos que no estuvieran leyendo alguno. O sea, no es como que nos enorgulleciéramos, pero decíamos como, ah, sí, ese ya lo leí, or something like that. Pero a la vez era como algo, no quiero decir prohibido, pero como personal, secreto, como Ay, ¿a underground. poco? Sí, No, sí, yo nunca vi como a nadie que hiciera eso. Tal vez era como todo el mundo estaba en sus cosas. No era como algo que dijeses como en voz alta. es que era como cuando eras chiquita y salían los primeros juegos en computadora y estás jugando un juego de besitos y tú así de que nadie me vea que estoy jugando esto, pues something like that ocurría con los fanfics en aquel entonces, por lo menos en mi secundaria. Es que Claramente más honestamente liberales. nunca sabías qué te encontrabas, ¿no? Entonces era como, sobre todo porque hay que decir que muchas personas como que su primer acercamiento de que a la literatura queer fue con los fanfics. Entonces, para mucha gente era como de que no, si mi mamá me cacha leyendo esto, me va a regañar. Eh, pero sí, yo también me acuerdo Shame. mucho. Sí, o sea, sobre todo me acuerdo de esas páginas de Facebook que yo recuerdo que seguía muchas páginas de Facebook porque antes como que te ponía de que pon qué programas de televisión te gustan, ¿no? Pon qué música te gusta. Entonces como que a partir de ahí Facebook en sus primeros años de algoritmo te iba mandando páginas de que, mira, esta página es de esta serie que a ti te gusta, de este artista que a ti te gusta. Entonces lo seguías y ya esas páginas pues como cualquier página de memes actual iba subiendo contenido, pero en ese tiempo sí me acuerdo de que en 2012 se empezó a popularizar que las páginas que eran como ponle de Crepúsculo, empezaron a subir fanfics de Crepúsculo, de Harry Potter y así. Entonces creo que yo también como que tuve mis primeros acercamientos así como a los fanfics con ese tipo de publicaciones en Facebook. Y lo curioso es que yo ya hacía fanfics desde antes que saber que los fanfics existían. Porque yo siempre he sido una persona muy inconforme con los finales de las cosas que me gustan. Entonces, desde que estaba chica, era como que me inventaba historias. De hecho, tenía como libros ilustrados que cuando ya los había leído muchas veces y me aburría, me inventaba una historia con las imágenes que estaba viendo en el libro. O sea, me hacía un fanfic. Así como, no lo escribía, pero me hacía un fanfic. Entonces, cuando descubrí que it was a thing, para mí fue un mundo muy revolucionario. Pero yo no empecé leyendo fanfics en Wattpad. Ya cuando me metí de lleno al mundo y jamás salí, fue de que en 2013 más o menos, y yo empecé leyendo y publicando fanfics en, ay, qué terrible, en fanfiction.net, que es como fanfiction.esp, como la versión en español de ese sitio. Y ese sitio lo descubrí porque una youtuber que a mí me gustaba recomendó de que un fanfic de una de sus amigas que era de Harry Potter.
Y yo entré a la página y dije, está bien padre. Y ya leí todo ese fanfic y después vi que había como una categoría de que Harry Potter. Y le piqué. Y de que ahí te salían todos los fanfics de Harry Potter desglosados. Pero había como otras categorías, ¿no? Entonces le dabas de que en televisión y te salían una lista enorme de programas de televisión y le dabas al que quisieras y había un fanfic. Entonces pasé mucho tiempo de mi vida descubriendo de que existía, había un fanfic de eso. Era como una de las reglas de internet, así que desde entonces me divertí muchísimo leyendo fanfics y así hasta la fecha. Ya después escribiéndolos, pero eso es otra historia. Muy bien. En general, ¿ustedes consideran que su experiencia con los fanfics es buena, es como extraña, casual? O sea, ¿ustedes recuerdan algún fanfic que memorablemente dijeran, yo no puedo seguir leyendo esto? ¿O nunca les pasó? No, mi experiencia es súper casual. De hecho, son pocos los fanfics que terminé en su momento porque, pues, no sé, a veces es como de así, todo muy padre, pero si no tengo ya todo terminado, pues, o sea, yo no lo voy a buscar, ¿sabes? Y sí, todo muy casual, la verdad. No tengo ningún fanfic que me haya destrozado la vida. O tal vez me han perturbado bastante, pero, pero lo suprimí, entonces no podría decir ningún evento en especial. Yo sí me llegué a enganchar en algunos fanfics, así al punto de que incluso como que los leí en mis ratitos libres en la secundaria, porque yo iba todo el día a la escuela. Entonces conseguía de que internet de algún lado y como que los leía, pero a la vez también me pasaba que yo, por ejemplo, leía todo lo que ya estaba publicado y a veces me daba mucha flojera esperarme una semana o un mes a que se publicara como que el siguiente capítulo, y pues ya ahí moría la historia. Entonces podía ser muy apasionada, pero a la vez dejarlo todo como muy al aire. Y lo mismo me pasa hoy en día con los webtoons. Si yo no veo que la historia se esté moviendo, yo lo abandono. Si están en hiatus, peor aún, porque sé que tengo que como que terminarlo todo en el momento en el que estoy como conectada. Y sí hubo varios fanfics que dejé de leer, pero principalmente porque me daban cringe. Porque yo decía como, esto no tiene ningún sentido. Me acuerdo uno muy específico que dejé de leer, era de Bruno Mars, porque en ese entonces como que me gustaba mucho, pero es que había sido como el Super Bowl de Bruno Mars y yo dije como, vamos a stalkear a esta persona. Y el plot de ese fic era que Bruno Mars era alguna especie como de millonario or something like that. Y razones que ya nunca descubrí porque obviamente no lo seguí leyendo, se compraba una de estas como caravanas y se ingresaba como que a un circo y luego lo mandaban con un matrimonio forzado con no sé qué chava millonaria y el punto era que él tenía que estar casado un año con esa chava para que la chava como que pudiera recibir su herencia, pero como que no se llevaba bien con ella por algún extraño secreto, razón que nunca te enteras. Pues por ahí iba el asunto y me dio muchísimo cringe y por obvias razones lo dejé. Qué fuerte, justo, o sea, mientras lo contaba yo decía como, sí, sí, todos esos tropes de fanfic clásico de la época. A mí me pasó que yo había empezado a leer un fanfic y en sí, o sea, no estaba segura de que era un fanfic porque como que no topaba a la persona de la que era el fanfic. Y, o sea, yo sentí que era como una historia, o sea, simplemente vi que, pues alguien escribió de que una micronovela en Facebook y la empezó a publicar por capítulos. Eventualmente me enteré de que esa micronovela no era original, obviamente, y era una adaptación de un fic rayita de 50 Shades of Grey con Justin Bieber de protagonista. No. Sí, Oh y my no, God. no pasé del capítulo 3 cuando dije como de, es que había una parte, me acuerdo que, o sea, al vato lo describía, o sea, yo me imaginé a un güey súper genérico, nada más leyendo como la descripción cambiada para que fuera Justin Bieber según. En ningún momento decían su nombre del primer capítulo, porque en los primeros capítulos de 50 Shades, Anastasia no sabía quién era el señor Grey, entonces no sabía su nombre. Y por eso yo no me enteré tampoco que el fanfic era sobre Justin Bieber.
Y tampoco me enteré que era de 50 Shades después, pero ahorita les cuento por qué me enteré. Hagan de cuenta que, que la chica como que se confundía de vez en cuando con o sea, es que literalmente transcribía la historia y la subía a Facebook. Entonces como que se confundía con las descripciones y a veces el morro medía 1,80 y tenía ojos azules y en la mayoría de los casos era rubio y tenía ojos marrones y me quedé como de que, who is this man? I don't understand. ¿De quién me estás hablando? Entonces como que no me conectó y luego como que las cosas se empezaron a poner raras, because 50 Shades. Entonces yo dije Quote como, unquote, raras. ¿fueron raras? Entonces yo dije como, oh, no voy a seguir leyendo esto, vaya. Y ya después, cuando empezó a salir de que más libros de 50 Shades, porque eso fue cuando se había publicado el primero, una de mis amigas los estaba leyendo. Los trajo a la secundaria, que por cierto se metió en problemas por traer esos libros a la secundaria. Oh my God, yo también No vi a personas manches. metiéndose en problemas por esos libros en mi secundaria. Es No. que imagínate la impresión, ¿no? Como, como maestro y de repente ves a una morrita de 13 años con su librito. Pues fíjate que en mi secundaria yo creo que entonces eran como muy liberales porque sí los tenían, o sea, de que en la biblioteca de la escuela sí tenían, no tenían de que 20, obviamente, pero sí mínimo tenían uno de cada uno y sí te los prestaban, pero tenías que ser del tercer grado para poder solicitarlos. Primero y segundo no podían, pero el Órale, tercer grado sí se pues eran muy podía. liberales desde el hecho de que podían decir en voz alta en que los leía, Sí, que no, leían incluso fics. nuestros maestros como que decían como, no, chicos, em, si ustedes quieren leer como pues literatura previa a esta o en la que inspiró, puedes leer como estas novelas de la literatura hispana or something like that, porque como que no te limitaban, sino que te ayudaban como a probar todo lo que tú quisieras y ya al final como que tú decidías. Incluso hasta podías hacer como reportes de lectura para puntos extra y cosas así de tus lecturas libres que fueras a sacar de la biblioteca. Nice. Sí, o sea, depende también mucho de quién, o sea, quién fuera tu profe, cómo fueran las reglas en tu escuela. En mi caso, mi amiga se metió en problemas porque ella traía el libro y, o sea, mi amiga es como la persona más, me vale, o sea, me vale lo que me digas. Entonces ella era de que leía su libro así súper tranquila en el salón, de que es una novela ligera y, o sea, lo respeto mucho porque pues literalmente es una novela, whatever. Y yo no sabía, les digo, yo no sabía que lo que yo estaba leyendo en Facebook era 50 Shades hasta que mi amiga me dijo, Alex, lee 50 Shades. Yo de que, ay, no es lo mío, porque ya había visto reseñas, ¿no? De los booktubers que comentaban de qué se trataba 50 Shades. Y dije, no, that's not for me. Y me dijo, no, léelo, a ver si te interesa. Y yo de que, ok. Y leí leí el primer capítulo. Y dije como, so that's why that was weird. O sea, me di cuenta de que en el primer capítulo leyendo ya el libro físico, lo que yo había estado leyendo en Facebook era 50 Shades, así como rebajado como menos 10 páginas y ahí cambiado medio la transcripción para que según fuera de Justin Bieber. Yo de que, ok. Entonces ya, ¡Lol! sí, o sea, evidentemente no seguí leyendo 50 Shades, no seguí leyendo ese fanfic porque ese lo había desistido desde antes, pero fue muy gracioso darme cuenta de que había estado leyendo 50 Shades sin darme cuenta, todo gracias a mi amiga. Y ya después les digo lo de por qué mi amiga se metió en problemas, pues nada más por la anécdota de que en sí en mi escuela como que nadie topaba mucho 50 Shades at the time, no sé por qué. Y por eso ella lo podía, sacaba su libro y lo leía y nadie lo apelaba porque pues nadie sabía de qué se trataba. Yo sí sabía y algunas otras de mis compañeras también. Y entonces todas las morras que sí sabían de qué se trataba le pidieron el libro a mi amiga. Entonces ese libro fue rolando todo el salón hasta que a uno de los vatos también se lo empezaron a rolar. Ese mismo libro pasó por todo el salón. Entonces uno de los vatos lo estaba leyendo y y no sé por qué ella se enojó porque ese libro no se lo había prestado a ese tipo y a ella no le caía bien, entonces dijo, no, o sea, este vato me va a meter en problemas
y lo cachan leyéndolo. Y ya ella le dijo que se lo regresara y él se enojó y la fue a acusar con la prefecta y la prefecta dijo, pues, ¿qué tienes? Un libro. Y todos de que, no, prefecta, pero usted no sabe de qué se trata ese libro. Y le contaron todo. Y la señora, así indignada, dijo, te voy a escribir un reporte. Y ya, así fue como mi amiga se metió en problemas por su librito. Pues sí. No, fíjate que me Ay. acabas de desbloquear el recuerdo de que en nuestro caso, si estabas leyendo un libro que no te sintieras orgullosa, lo forraban con papel craft, le hacían dibujitos afuera, porque tenía una amiga que leía muchos libros como de ese estilo, y eso es lo que hacía siempre, forrarlos de papel craft y ponerle dibujitos afuera y otro título para que nadie supiera lo que estaba leyendo. Es que luego se pasan con las portadas, ¿no? Como esos libros de señoras, es que no sé cómo describirlos. Ustedes saben a qué libros me refiero. Como los cómics de vaqueros. Ajá, más o menos, así de que hombres lobo y vampiros y vaqueros. Pirata. Sí. Es que luego, o sea, digo, wow, ¿por qué ponen ese tipo de portadas? Supongo Sí, que porque hasta jalan eso, gente. la portada de 50 Shades del primero estaba X, o sea, era como una máscara. Sí, pero les digo, o sea, igual, aunque hubiera tenido una portada de esas, a mi amiga le hubiera valido, porque he was like that. Pero pareciera que nos estamos yendo de tema, pero no, porque ustedes saben qué es 50 Shades of Grey, un fanfic, así que vamos a seguir hablando de fanfics. También Dana nos decía de que le dio cringe ese fanfic de de Bruno Mars. Y aquí es cuando entramos a la categoría de las categorías de fanfics. Entonces, una que a mí hasta la fecha me da cringe y yo no puedo leer en un fanfic, por más de que llevo años leyendo fanfics, es la de el fanfic rayita. Entonces, cuéntenme, ¿qué es un fanfic rayita? El fanfic rayita es lo que más pena te va a dar en el mundo y la existencia y vas a tratar de negar que alguna vez lo viste o lo leíste, que fue parte de una vida pasada. Básicamente es un self-insert. Entiéndase que te ponen como al protagonista y te ponen al otro protagonista con una rayita, ¿no? Como para que escribas según como tu nombre, ¿no? Por eso es self-insert, que tú mismo te metes a la trama del fanfic. Pero, o sea, da cringe si pones tu nombre, ¿no? Pero antes, no sé cómo sea ahora, antes la mayoría de esos fanfics eran, como mencionaba, traducciones. Entonces la descripción del personaje principal, que generalmente era femenino, era como de, y entonces yo era una chica como cualquier otra, tenía mi pelo rubio como el sol hasta la cintura y tenía ojos verdes, pero en la luz se veían marrones, ¿no? Y entonces era difícil ponerte como con el self-insert, la verdad, a mí no me daba tanto cringe, que no era como de, yo quiero vivir esta historia, ¿no? Es como de, no, estoy bien leyendo esta historia, pero sí, la verdad sí dan mucho cringe. Not shaming anybody, pero no son para mí. No, Fer, claramente todos somos rubios, altos y guapos. Claramente, yo soy la morra a la que se le caen los libros y entonces me los recoge Harry Styles. No, o sea, sí, o sea, es una categoría, es un self-insert, porque en este tipo de fanfics, o sea, puede tener como que una trama muy detallada, incluso podría tener una idea de un personaje principal, que podría ser un OC, que es un personaje original del autor o de la autora, pero como que para meterle sabor al asunto, la autora decide, o el autor, decide como no ponerle un nombre a ese personaje genérico que nos va a ir acompañando toda la historia, como Harry Styles es el novio superestrella. Pues en lugar de ponerle un nombre así de llamarle, fulanita, dice, pues ponle tu nombre si quieres, ¿no? Entonces ponen como esa rayita para que cada vez que digan el nombre de ese personaje, tú como que llenes el hueco, lo cual a mí me da cringe también porque me recuerda como a todos esos exámenes de literatura o de listening,
de que tienes el texto y es como de que la rayita y pon ahí, completa la oración. Entonces a mí como que Aparte es nunca súper incómodo de leer, ¿no? A mí se me hace muy incómodo que estuviera la raya. Sí, es cero fluido, o sea, también estar leyendo a cada rato el your name, así como Y/N, también es como corta mucho la lectura. Entonces yo soy más proclive a que si me vas a poner un original character, simplemente dime, se llama Rosalía, ya, y le decimos Rosalía todo el fanfic. Me puedo, si quieres, identificar con ella o no, pero no me pongas la rayita. Entonces, eso es como una cosa del point of view de los fanfics. También hay otro tipo de fanfics en los que hay como o sea, eso sobre todo lo he visto en Twitter, de que el fanfic se va desarrollando en la medida que pues van publicando los tweets. Y hay un punto en el que como Twitter ya tiene estas opciones de hacer encuestas, las personas ya preguntan así como de que, ok, tenemos 3 opciones de hacia dónde se va a dirigir esta historia. Así que tú pones A, se va con él a su casa. B, le cierra la puerta en la cara. C, solo hay una cama en el cuarto. Entonces ya ahí tú eliges como, es un poco como, se pone a votación ahí de que entre los lectores y ya así va desarrollando el escritor su historia, lo cual me parece bastante interesante. Eso no se podía en mis tiempos. En mis tiempos a lo mucho se podía hacer esto de adaptar novelas a fanfics, pero no todos los fanfics tienen esta estructura que les estamos contando. O sea, hay muchos fanfics que son historias 100% originales del autor o la autora, y lo único que tienen de fanfiction es que los personajes son tomados de una historia que ya existe o son, haz de cuenta, es un fancasting, así de que yo tengo esta historia acerca de un grupo de magos y es un fanfic porque quiero que ese grupo de magos sean los BTS. Entonces, por eso es como muchas formas de hacer fanfics, pero seguiremos platicando de eso. Entonces, como decíamos, los fanfics tienen diversos puntos de vista. Muchos de los fanfics se escriben como que en primera persona, sobre todo si los escribes en primera persona y estás escribiendo un fanfic de self-insert, te sirve mucho porque si los escribes en primera persona, ahorras mucho rato de escribir el nombre del protagonista. Entonces, por eso los fanfics de primera persona son como que los más comunes, porque ya sea que tu fanfic sea de un personaje original o de un self-insert interactuando con con otras personas de fanfiction, pues te sirve ese tipo de narrativa. Pero también está como que el point of view. Es una cosa que todo el mundo entiende que existe en la literatura, pero usualmente no pones un point of view de, no sé, de fulanito. O sea, hay diferentes recursos en la literatura, pero en los fanfics es muy explícito. Entonces, supongamos que yo estoy contando la historia, ¿no? Entonces, de pronto a la mitad del capítulo vamos a tener un salto y va a ser point of view de Dana. Entonces, a partir de que yo pongo esa marquita de point of view de Dana, todo lo que resta de ese episodio va a ser como lo que ve y lo que describe Dana, no lo que describo yo. Entonces, ese tipo de fanfics de point of view sirven muchísimo para hacer todo este tipo de tramas, de enredos de situación así súper complicados, de miscommunication y todas estas rollas que se solucionarían si los protagonistas hablaran y supieran qué está pensando los otros. Pero para ahorrarte, pero para complicar más las cosas, los autores dicen como, ok, te voy a mostrar qué está pensando este personaje y luego qué está pensando este otro personaje, pero hasta el capítulo 340 van a hablar de ello. Entonces, es un poco frustrante, la verdad. Y pues ya después tenemos otras formas de narración más convencionales, como en segunda persona, en narrador omnisciente, que es mi favorito, porque pues el narrador omnisciente sabe lo que está pensando fulanito, fulanita y así, y te ahorras lo del point of view raro. Así que esas son algunas formas de narración dentro de los fanfiction. Y después, como les decía, los fanfics no necesariamente tienen que ser una copia calcada de algo que ya existe, sino que muchas veces puedes simplemente tomar personajes de una obra y
ponerlos en un contexto súper diferente o un contexto que no tiene nada que ver con la historia original a la que pertenecen o al universo real al que pertenecen. Así que eso es un Alter Universe. Entonces, ¿qué me pueden comentar ustedes de los Alter Universe que conocen? Yo no conozco muchos, pero he visto bastantes en Twitter y se ven muy elaborados porque, bueno, creo que los que más me salen en Twitter bueno, no, sí sé por qué, porque como que como en general la audiencia que está allí es como bastante joven, entonces son muchos AUs de gente famosa que va a la escuela y entonces estas personas que son como los creadores de los AUs um, crean un montón de cuentas de Twitter, una para cada personaje y hacen que interactúen esas cuentas y después toman los screenshots de las cuentas interactuando y ponen como que fotos de esas personas reales como para que cuadren el contexto y una labor muy, muy, muy elaborada. Y eso es como lo que yo he visto que se hace ahora. Y lo que mencionabas, ¿no? De esa infame época en Tumblr en la que estaban como los Big Four, ¿no? Que eran como, ¿quién era? Era Jack Frost, era Mérida, Rapunzel y Hippo. Hippo? Ajá, sí, el de... Ajá, ellos en Howard y así, entonces también es como un alternate universe. De hecho, Hogwarts es uno de los Alter Universe como que más populares dentro de los fandoms. Yo creo que una de las razones es porque Harry Potter es en general uno de los fandoms que llegó muy fuerte con los fanfics. Hablaremos más adelante de eso. Pero, o sea, como que es muy fácil meter a cualquier personaje o a cualquier persona real, incluso de que en alguna casa de Hogwarts, ¿no? Porque todo el mundo en algún punto hizo el test. Entonces, como de que, sí, este es Ravenclaw. Entonces, pues la trama se cuenta sola, o sea, simplemente sigues las líneas de lo que entiende que es Hogwarts, cómo funciona Hogwarts y así, y cómo funciona la magia en el universo de Harry Potter. Te ahorras un montón de tiempo pensando tú como, o desarrollando tú tu propio universo mágico para que interactúen tus personajes, porque al final de cuentas lo que hace el fanfiction es eso también, es como que economizar ideas, o sea, no necesitas tener una historia larguísima para tener algo que contar. Por eso a veces los fanfics son solamente de un capítulo, porque solamente tienes una escena relevante como que quieres plasmar. Y eso está muy bien. Entonces, para ahorrarte muchas explicaciones de por qué estos dos personajes van a estar reunidos en el mismo lugar, pues simplemente los pones en, no sé, en Hogwarts y dices, ok, entonces este es Slytherin y este es Gryffindor y se aman, pero se odian y ya. Entonces ya tienes ahí una trama completa. Desarrolla el capítulo como te guste. Pero Alex y yo Ajá. somos expertas en leer fanfics destrozantes de un capítulo. Es que son los mejores. O sea, la verdad es que cuando son breves pero efectivos, 10 de 10. Por ejemplo, hay otros Alter Universe que no alteran demasiado la estructura original de la historia, pero tienen algo que es diferente o algo que cambia radicalmente la historia original. Entonces, eso se le llama un poco como fic, es como arreglar algo, o a veces simplemente es como destrozar algo más. Entonces, no sé si te acuerdas tú de ese fanfic que habíamos leído de Shigatsu Dana. Oh, no me voy a acordar. Me solapaste en clase de inglés para que en vez de hacer el ejercicio leyéramos ese fanfic y según tú y yo íbamos a salir más felices y terminamos de que destrozadas. En mi defensa contaba como parte de la actividad porque estaba en inglés el fanfic, entonces en teoría estábamos practicando. Bueno, es que yo no sabía exactamente de qué se iba a tratar ese fanfic, o sea, simplemente vi de que estaba completo, tenía un solo capítulo y era de Shigatsu, entonces dije, yes, vamos a ver qué tal. Pero una no cuenta, ¿verdad? Con que dependiendo del fandom son los fanfics, entonces mucho cuidado. Hay otros Alter Universe que son más comunes, como en lugar de que saques toda esta onda de que tus personajes están en Hogwarts, pues los pones con que se reúnen porque uno trabaja en una tienda de café y el otro va a esa tienda de café recurrentemente, o uno es florista y el otro compra flores, o uno es están en el colegio los dos y así. Entonces, esos son los Alter Universe.
literalmente sirven como de escenario para plantear como tu historia y sirven mucho para que no tengas que desarrollarlos tanto, pero que sea un altered universe no significa que todos escriben bajo la misma base, porque tú también puedes crear tu universo alternativo. Eso es algo que es más difícil de hacer, requiere de mucho más commitment y de construcción del mundo y de los personajes y de la lógica de cómo funciona cada cosa, pero los fanfickers son muy comprometidos con su trabajo, así que hay muchos que literalmente se inventan toda una realidad alternativa para su fanfic y termina siendo una historia original y lo único que queda de fanfic es el hecho de que en tu mente los personajes principales, pues ponle a lo mejor son celebridades o son personajes de otra serie o de otro libro. Entonces, es algo muy interesante. Y esto nos lleva a hablar acerca de que en general hay dos tipos de fanfics. Los primeros son, o sea, los más conocidos. Los primeros son los fanfics de personas ya existentes y los segundos son los fanfics de historias o de personajes ficticios que ya existen. Entonces, ¿qué opinan ustedes acerca de los fanfics de personas ya existentes? Abro debate. Personalmente me gustan más los de personajes ficticios. Cuando es como con alguien existente es medio raro. No sé, siento que estoy como invadiendo mucho su personalidad y así. Por eso me gustan más los de personajes ficticios, ¿no? Por ejemplo, si hay un programa de televisión que me gusta mucho y quiero saber como qué pasa después, pues voy como a un fanfic y ya. Nice. ¿Tú, Dana? Me incomodan un poco porque igual me gusta mucho respetar como la privacidad y la individualidad de esta persona. Y por mucho que me guste X o Y artista, teniendo un fanfic donde, no sé, we got married or something like that, como que, no sé, me hace sentir cómoda codiciar a una persona y se puede llamar así, no sé. Prefiero los de las personas no existentes, de superhéroes o de princesas o cosas así. O sea, por ejemplo, no me importa un fanfic de el Spider-Man basado en Tom Holland, porque yo voy a estar viendo el Spider-Man, no lo voy a estar viendo a él como persona. Pero si es un fanfic donde lo estoy viendo como a él como persona, de que, ay, y después me invitó a una pasarela de Dior, etcétera, etcétera, ahí como que ya no le juego. Sí, concuerdo. Aunque si yo fuese muy famosa, me daría curiosidad ver qué escriben sobre mí. Escribiesen un fanfic, sería divertido y perturbador. Eh, yo creo que sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo, porque en general, o sea, yo empecé leyendo y escribiendo fanfics solamente de temas ficticios, o sea, como de libros, de películas, etcétera. Y igual, o sea, como que no le entraba a los fanfics de famosos, a los fanfics de celebridades, o sea, como de... no eran lo mío, la verdad. Y menos cuando es un self-insert. Ahí todavía menos me interesaba leerlos. Eh, pero eventualmente fui cambiando de gustos. No, o sea, no sé, creo que es porque ya he leído demasiados fanfics, entonces como que sigo buscando más, a ver cómo qué hay de nuevo bajo el sol de los fanfics. Y ya no me molestan tanto los fanfics con personas reales, siempre y cuando no sea un self-insert, porque, o sea, les digo, hasta la fecha yo no puedo leer un self-insert, y cuando leí self-insert en su momento, siempre escogía el nombre X, o sea, nunca era de que, ay, sí, voy a poner mi nombre. No, o sea, como que me daba... Entonces, sí estoy de acuerdo que es un poco raro, ¿no? Como esta idea de que pues es una persona real y estás como que escribiendo acerca de su vida, pero luego lo dije, fue como de, en realidad no están escribiendo acerca de esa persona, porque la información que tienen los fanfickers de su ídolo, de su estrella con la que tienen su crush, es muy poca como para poder desarrollar tramas tan elaboradas, porque la verdad es que los fanfics son muy específicos con lo que ocurre. Así que, sobre todo los que son como largos, los fanfics largos, son uno de los que tienes que trabajar mucho más a tus personajes. Así que
realmente lo que está haciendo el fanficker es inventarse un personaje, inventarse una personalidad e inventarse un montón de características que la persona real no tiene, que la persona real no haría. Y lo único que hace la persona que está escribiendo su fanfic es tener un past soñado de quién sería. Es como si estuviera pensando en que su historia es una película. Les dice, yo estoy escribiendo esta historia para que Anne Hathaway sea mi protagonista. Y, o sea, yo lo veo así. Al menos la mayoría de los fanfics que he leído, pero sobre todo lo veo así como con los fanfics que no son tanto como self-insert y con los fanfics que a lo mejor pues son self-insert pero son largos. Creo que esos son en los que requiere como mucho trabajo de hacer personaje. Y tampoco me molestan los fanfics de shippeo de personas reales, siempre y cuando sepa que es como es un fanfic y ya, o sea, no me tomo muy en serio, así como de que, uy, sí, son reales. Entonces, mientras sea un fanfic, creo que está bien, y sobre todo mientras más alejado de la realidad, por ejemplo, son dos idols, pero son reyes de un mundo mágico. Pues, así es como súper difícil que yo visualice a esos dos idols como que siendo reyes de un mundo mágico en la vida real. O sea, como que mientras más alejado de la realidad estén como sus personalidades y el universo en el que interactúan esos dos personajes que supuestamente son personas reales, ahí sí me gusta. Y así. Pero no escribiría ningún fanfic de una persona como con personas reales. No he llegado hasta ese punto, todavía no me siento cómoda. Entonces, sobre los fanfics de obras ya existentes. Esos tipos de fanfics, ¿ustedes considerarían que es como plagio, sí o no? No, yo personalmente no creo que sea un plagio, creo que es una reinterpretación. Y si no se está lucrando con eso, tampoco es como que lo puedas como que decir es un plagio, ¿no? Porque pues el fin no es lucrativo. Y aunque lo fuera, creo que podrías como llegar como, o sea, lo podrías cambiar como un poquito y ya, ¿no? O sea, no es como una copia directa, entonces no creo que sea plagio. Yo tampoco creo que sea plagio y yo creo que más bien las personas deberán de sentirse como honradas de que su historia gustó tanto o inspiró tanto para que las demás personas sigan como escribiendo o imaginando futuros alternos para sus personajes. O también lo considero como que hay personas que quieren hacerle justicia a un final que estuvo súper feo y van a demostrarle al autor que era posible no matar a X o Y personaje o que otro personaje terminara en la miseria. Y ha habido casos en el que hay fanfics muchísimo mejores que la historia original y ahí siento que igual es demostrar que a lo mejor la solución a la que llegaron los escritores y la producción pues no fue tan buena como la de la mente de una persona de veintitantos encerrada en su casa con su laptop. Es que o sea, las posibilidades son infinitas, o sea, estamos muy acostumbrados a que consumimos literatura o pelis o cosas así de manera muy pasiva. Entonces, cuando alguien decide como de, no, yo voy a escribir un fanfic o voy a hacer un cómic acerca de esto, cambiando todas las reglas de cómo terminó, pues también es como un ejercicio de ser un lector y involucrarte activamente como en lo que te gusta. Entonces, creo que eso es algo que se retoma mucho en el mundo de los cómics porque realmente no tenemos un solo escritor de Spider-Man, o sea, sí, Stan Lee podrá tener los derechos de Spider-Man, pero el hecho de por qué el personaje es tan popular hasta la fecha y sigue vigente y las personas pueden seguir identificándose con las historias de Spider-Man es porque hay muchísimos escritores de Spider-Man, o sea, simplemente necesitas como que te dé la licencia el señor Marvel y es tu historia de Spider-Man y realmente eso no es muy diferente a hacer un fanfic, simplemente es como quien te da los derechos o como que te den el permiso para lucrar con tu fanfic. Yo diría que es algo así, la verdad. Y además requiere muchísimo esfuerzo porque tienes que hacer que todo encaje como bien con la lógica, aunque lo vayas a cambiar, que sea lógico, que puede estar como que bien insertado en la línea temporal. Quieras o no, eso demuestra que tienes un elevado conocimiento de los personajes, de la historia,
de la narrativa o del estilo para que pues verdaderamente sea como creíble, que no solamente sea ay, pues cambié el final por capricho, sino que digan como, wow, o sea, es que sí veo esto como una parte 2 o como un final alternativo. Sí, de hecho, lo que decía como hace rato de que en los fanfics de personas reales, como que realmente el personaje, la personalidad del personaje principal del fanfic, como que no importa que no se parezca a la de el actor o el de la actriz en la vida real, porque pues nobody knows. En cambio, para escribir personajes ficticios de una base, de una historia que ya existe, considero que es muy, muy difícil porque ahí sí es más complicado no salirte del personaje. O sea, hasta cierto punto, lo que haga tu personaje en la historia en la que tú lo estás poniendo tiene que ser como que medianamente coherente con cómo es ese personaje en la obra original. O si vas a cambiar radicalmente su personalidad, pues tienes que justificarlo de alguna manera que también tenga sentido en la historia original, que es algo que ocurre como con muchos fanfics como de Draco Malfoy y así, de la banda así como haciendo maromas mentales para justificar a Draco. Entonces, todo eso es un esfuerzo, te toma tu tiempo pensarla bien. Así que otra cosa por la que este tipo de obras son muy cuidadosas cuando las escriben los fickers es porque ya saben que estas historias tienen un fandom, saben que el fandom está exactamente igual de informado o sea, que los autores. Entonces, pues no les vas a ofrecer algo que tampoco tenga mucho sentido, a menos que hagas la advertencia así de que esto no tiene nada que ver como con el producto original, o sea, de que prácticamente solo estoy usando el mismo nombre del personaje, pero olvídate de que sea la misma personalidad. Y pues creo que eso da para mucho, honestamente. Y pues ahora podemos pasar a hablar acerca de la evolución de los fanfics, porque los fanfics no es algo que han existido en el siglo XXI. Entonces, ¿ustedes dónde creerían que se empezaron a originar esto de hacer fanfics? Well, I don't know, yo diría que con Platón, porque aparte los suyos son diálogos, ¿no? Entonces, como de entonces, él me dijo que tal cosa, entonces, I don't know, la verdad no sé, no podría decir algo. Yo creo que los fanfics como los conocemos ahora empezaron en el siglo XX, porque había como personas que hacían cosas así y los publicaban en periodiquitos y así, ¿no? Sí, muy cierto, muy cierto. Pues sí, o sea, es que todo tiene que ver como con la narración oral, ¿no? Entonces, en la antigua Grecia era como lo más común es que las historias se transmitieran como de orador a orador. Entonces, las historias no eran igual si te las contaba Homero a que si te las contaba otra persona. Entonces, eh, ahí podríamos decir que hay variantes de una misma historia, pero eso no los hace un fanfic. Entonces, más bien, yo diría que Platón podría ser un buen ejemplo porque you never know, Sócrates, Platón, what's going on. Realmente Platón estaba ahí, era un self-insert, muchas dudas. Pero también podríamos decir que la Divina Comedia es como un gran ejemplo de un fanfic, puesto que básicamente Dante dijo como, you know what, yo quisiera que mi guía del inframundo fuera Virgilio, porque Virgilio es mi ídolo, mi poeta fab, y evidentemente jamás lo voy a poder conocer porque hashtag muchos años de diferencia, de muerte y así. Entonces, para Dante dijo como, pero aún así quiero que Virgilio sea un personaje en mi historia, así que, pues Virgilio era una persona real. Entonces eso es muy de fanfic, meter a una persona que sí existió, que era real, en tu historia ficticia. Y también tenemos otro ejemplo clásico que es la Eneida, porque la Eneida es también como, entra un poco más en la categoría como de, como es un poco laxo en cuanto a la interpretación, porque la Eneida es como un retelling de Troya, o sea, desde una perspectiva diferente, de qué pasó después de Troya, de la guerra de Troya y así. Entonces, todo eso fue como para llegar a Roma, así que hasta cierto punto, pues como que usaron la base de una historia que ya existía, hubo modificaciones un poquito importantes y de pronto tenemos al Imperio Romano en todo su esplendor, así que
Eso es muy de fanfic también. Y en otro lugar, como ya de los clásicos, tenemos al Segundo Quijote, que se publicó como un libro y la gente creyó que era Miguel de Cervantes, y después Miguel de Cervantes dijo, yo no escribí la segunda parte del Quijote, no sé quién le escribió, pero bueno, entonces pues eso también es un fanfic, inventarte una secuela que no existe, muy de fanfic. Y así, entonces, no sé si ustedes conocían como esta historia del Segundo Quijote, que como que lo publicaron y se sabía que existía, pero nadie sabía si era de Cervantes o no. No lo sabía, pero, por la época, si hubiera estado difícil saber de quién le pertenecía. Y no sabía que no era de Cervantes, sabía que existía por allí, pero no sabía que Cervantes tuvo que salir a desmentir. Shout out a esa persona valiente que dijo, ¿sabes qué? Yo necesito Season 2 del Don Quijote, a pesar de que haya estado larguísimo, y lo voy a hacer. Es que así son los fanses, o sea, aunque les des una serie de 1000 capítulos como One Piece, aún así van a decir, yo necesito más, necesito una secuela. Es la verdad. Entonces, es un caso muy curioso, y sobre todo porque todavía hasta la fecha se siguen editando segundas partes del Quijote, no es como que haya sido algo que desapareció, simplemente Cervantes dijo como de, no, yo no lo escribí, pero pues ahí está. Y hay muchas historias de Sherlock Holmes, de hecho, que también después escribieron así, que no las escribió Arthur Conan Doyle, pero otras personas que eran fans del detective le agarraron la onda, dijeron, ok, entonces, para que mi historia sea de Sherlock Holmes, solamente necesito un caso y que Sherlock Holmes lo venga a resolver. Y ya, entonces Sherlock se presta mucho para hacer fanfics. Y justo es lo que decía Fer hace rato, de que ese tipo de historias después se publicaban en el periódico como pequeñas crónicas, y decía alguien como, otra historia de Sherlock Holmes, pero ya la gente no leía necesariamente si era de Conan Doyle o no. Y ya más reciente, en el siglo XX, ahora sí que lo que podríamos entender como los primeros fanfics se originaron, se dice, en el fandom de Star Trek, porque era muy popular en el fandom la pareja del Capitán Kirk y de Spock, así que los fans de todo tipo decidieron que había que escribir historias donde ellos dos tuvieran un romance, el romance que esos dos personajes se merecían. Así que empezaron a publicar esos pequeños historias, se las mandaban entre el club de fans por correo, así de que a sus casas. Y así todo el mundo estaba leyendo el novelón espacial de Kirk y Spock. Y eventualmente, cuando surgió Internet, también los primeros fanfics que empezaron a circular de que en correo electrónico eran de Star Trek. Y igual los fans de Star Trek empezaron a hacer foros en línea en donde platicaban de sus fanfics y el resto es historia. A partir de ahí empezaron a salir las plataformas de fanfics y más fandoms se unieron, el de Star Wars y así. Entonces, todo gracias a Star Trek y un bonito romance BL. Bonitas cosas. Y los fanfics no solo se me quedan a veces en fanfics, porque también hay historias en las que van a la pantalla grande, como ha sido el caso de 50 Shades, que era un fanfic de Twilight, y el caso de After, que era un fanfic de Harry Styles. Así es. Pero bueno, para seguir en la temática de los fanfics, hemos invitado a una fanficker profesional. Por favor, denle la bienvenida a nuestro fanficker de confianza, Alex. Gracias por invitarme. ¿De qué? Gracias Es un por hacer placer espacio tenerte en tu aquí. apretada agenda para aparecer en nuestro show. Pues fue como mi agenda de escribir fanfics cada semana y de publicar y así, entonces hice un tiempo y vine. Entonces, muchas gracias por la invitación. Cuéntenme, ¿qué quieren saber? Este segmento de la entrevista no fanficker, pues primero es cómo llegaste a este mundo de los fanfics. Creo que ya nos habías comentado un poquito hace rato, pero pues algo más que quieras agregar hacia tu journey en los fanfics. Claro que sí. Si la pregunta es ¿de qué fue mi primer fanfic? Pues ahí les va. No, o sea, yo me enganché leyendo fanfics, como les decía, de mucho de Harry Potter, pero a mí en general los personajes de Harry Potter no me caen muy bien, así que más bien como que lo que me interesaba era el universo de Harry Potter. Así que
Después descubrí lo de Alter Universe de Hogwarts y ahí me divertí mucho más buscando de que un montón de series en Alter Universe dentro de Hogwarts, ¿no? Entonces, eso fue como lo que me empezó a enganchar. Uno de esos fanfics era el que le recomendé a Dana en ese entonces. Pero también me acuerdo mucho que el primer fanfic que yo leí así completo de una autora que dije que hasta busqué como todo lo que había escrito y publicado en la página de fanfiction, era de Candy Candy. ¿Ustedes por qué creen que lo primero que decidí buscar en cuanto tuve esa herramienta en mi poder fueron fanfics de Que Candy 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 es muy cruel y todos necesitamos finales alternativos donde ella no sucumba ante la soledad y la desesperación. Exactamente, o sea, mi alma lo necesitaba y yo cuando leí esos fanfics dije, sí, esto es lo que yo quería. Y además me encantó porque no solo era como arreglar la vida de Candy, sino como que arreglar la vida de todos los demás que habían sufrido cañón. Por ejemplo, la de Annie, pobrecita Annie, o sea, tenía un amor no correspondido que jamás supimos qué pasó. La de Terry. Entonces, me gustaron mucho esos fanfics. Y eso me motivaba a decir de que sí, yo también tengo como todas estas historias que me gustan y que no me gustó el final, o estas historias en las que yo quería saber más acerca de tal y tal personaje y nunca me contaron qué pasó. Así que mucha de mi experiencia como hardcore dentro del mundo es, en primera, mi necesidad de arreglar muchas partes de historias que me gustan, pero me hacen sufrir. En segunda, porque siempre me gustan mucho los personajes secundarios y a veces esos personajes secundarios no tienen tanto desarrollo, así que yo digo como, yo le veo potencial a ese personaje, voy a escribir algo de eso. Y así. Ok, ¿y qué dificultades has encontrado al ser una fanficker? Muchísimas, pero esto lo sabrá mejor mi editora, mi beta reader. La primera es que tengo muchas ideas a la vez y pocas las termino. Porque lamentablemente los fanfics no solamente se tienen que pensar, también se tienen que escribir. Y escribir cuesta mucho tiempo y muchas horas de picar piedra. Entonces, mi editora confiable podría decirles que empiezo bien, pero como que a la mitad, Aquí, confirma mi claro que sí, editora. confirmo. Aquí yo como la editora acá, Oru, quiero decirles que Alex siempre tiene muy buenas ideas. De sus mejores fanfics viene cuando está súper presionadísima con alguna entrega del semestre y que escribe cosas muy, muy cool, pero de repente pues nos deja continuación, ¿verdad? Por ejemplo, del último manuscrito, el primer adelanto lo recibí en el 2020 y después de ahí, que fueran como, ¿qué será? Como 5 páginas, I guess, tal vez más. El siguiente adelanto lo recibí ayer, así que estuve de que 2 años en espera, pero eso no es lo máximo que he esperado. Hay otro adelanto que leí en 2018 y cuya conclusión todavía sigo esperando. O sea, yo sé que no va a llegar, no le tengo fe, pero sigo esperando. Pues así es muy complicado, ¿verdad? Ser aquí el editor, porque pues hay que presionar para obtener los resultados. Sí, la verdad es que eso es de lo que más peco, de dejar las historias a la mitad. O sea, yo empatizo mucho con Ai Yasawa, la escritora de Nana, que no ha terminado de escribir Nana, y yo digo como, mira, no sé cuáles sean sus razones, pero yo le entiendo. Y es terrible porque no es como que empieces como que a detestar la idea del fanfic, porque en general lo que me ha pasado es que las ideas de fanfics que tengo nunca me dejan de gustar hasta que ya las escribí, ya están finalizadas, ya están publicadas y ya las puedo releer años después y decir como de que esto era una tontería. Pero mientras estén en mi cabeza no me van a dejar dormir. Y aparte creo que por eso tengo insomnio. Entonces, sí. El problema es ese, que hay que picar piedra, hay que escribir muchas horas y hacer mucho Pero otro gran trabajo. problema es que Alex siempre deja de escribir la historia cuando ya llegó a un buen punto, o sea, de que ya esté como a la mitad o que esté a punto de pasar algo como muy importante para la trama y eso es lo que más duele. O sea, no es que abandone la historia al escribir 2, 3 párrafos, sino que le da continuidad y ya que tú ya tienes como hilos de dónde tirar, entonces la abandona y lloramos. Es cierto, me fallé el remate. Entonces, ya después de todo esto, podríamos decir que crear un fanfic es un ejercicio literario y de escritura. Claro que sí.
Sobre todo por lo que ya les comentaba desde hace rato, que incluso escribiendo un fanfic, que uno podría considerar corto, como un one shot, requiere de mucho trabajo. Es muy difícil escribir historias de un solo capítulo. Yo no puedo. O sea, yo siempre digo como, ok, tengo esta idea, voy a escribirla en un solo capítulo y de pronto te termino desarrollando un slow burn, que es una micronovela de una historia planeada de 10 capítulos. Entonces, tiene su complejidad desarrollar una buena historia en un solo corte. Me encantan los autores que pueden hacerlo. Yo no puedo, pero me encanta cuando lo pueden hacer. Y tienes que meterte muchísimo en la piel de muchísimos personajes que tú no escribiste, o sea, tú no ideaste originalmente. Entonces, por ejemplo, la autora o el autor original podría tener una idea de cuáles son las motivaciones de su personaje, pero llegan hasta cierto punto en la historia original. Entonces, lo que hace el fanficker es decir como, ok, ¿qué haría este personaje con estas motivaciones y estos intereses en un escenario B o en un escenario más allá de hasta donde nos contaron que se acababa la historia? Así que tienes que tener como mucha visión prospectiva y pensar en escenarios y de diferentes como eh, opciones, porque como les decía, a mí me cuesta mucho trabajo hacer los finales porque pienso en muchos finales a la vez. Entonces nunca sé decidirme en cuál final es el bueno. Y es muy, muy complicado, pero escribir fanfic sí que te ayuda en primera, pues como que a mejorar tu narrativa, a mejorar pues como tu capacidad de resolver problemas y de crear historias. Y ya que quieras ser así como un escritor independiente, con una historia 100% tuya en la que no tengas que necesariamente decir que tu personaje principal es Taehyung, porque realmente a lo mejor lo tienes en tu mente cuando estás escribiendo, pero todo el personaje no tiene nada que ver con Taehyung de BTS. Ya puedes decir que la historia es tuya, porque le cambias el nombre a los personajes y ya, es una historia original. Entonces como que te ayuda a perder el miedo a escribir y también te ayuda como que a generarte un pequeño nicho de comunidad de lectores que se vayan familiarizando con tu obra, porque algo muy difícil de ser escritor y aventarte al mar es que nunca sabes qué va a pegar, así que nunca sabes si a la gente le va a gustar lo que escribes y muchas veces las editoriales son muy estrictas en cuanto a aceptar a autores nuevos, así que a veces tener un fanfic donde dices como, ok, ya la rompí con este fanfic, como que a la gente sí le gusta lo que escribo, sí tengo una prosa medianamente decente, lleva o te motiva a escribir tus cosas después. Entonces, eso está padre. El hecho de que lo hagas en un fanfic y no en una historia original desde el inicio te permite primero a que ya tengas una audiencia a la cual acercarte. Esa audiencia te da un feedback. Eso fue lo que me pasó a mí como con mis primeros fanfics así de morritos súper, no sabía nada. De alguien que leyó el fanfic, una persona que ya era mucho más grande que yo, me dio todo un feedback que yo dije como, wow, o sea, transformó mi manera de escribir, porque me dijo como todos las cosas puntuales en las que podía mejorar y me ayudó muchísimo. Entonces, como que recibir ese feedback y los comentarios, la verdad que sí te cambia. Y bueno, ya nos habías contado más o menos tu experiencia con los fanfics y tú, ¿por qué crees que las personas en general escriben fanfics? ¿Qué lleva a alguien a escribir un fanfic? Porque personalmente no hay poder humano que me haga escribir más de media cuartilla. La verdad es que yo creo que es ser intenso. O sea, cuando eres fan de algo, uno tiene mucha intensidad por lo que te gusta, ¿no? Pero dices, probablemente disfrutas de algo y no necesariamente dices, es que yo necesito crear algo de esto que me gusta, ¿no? O sea, también puedes disfrutarlo y ya. Eh, pero no sé, hay muchas, creo que en general en los fandoms siempre hay como personas con la vena creativa. Entonces siempre hay como quien eh, tiene mente para el business y sabe cómo vender merch dentro del fandom, para el fandom, ¿no? Y es algo que solamente puede entender alguien que que está dentro del fandom y entiende lo que le gusta al fandom, porque pues una persona externa no podría generar ese tipo de negocio. Entonces siempre hay gente creativa de diversas formas en los fandoms.
Y están quienes les gusta escribir, quienes les gusta dibujar y etcétera. Y generalmente somos personas que sentimos la necesidad como de que algo nos gusta tanto que nos motiva a crear algo nosotros también. Entonces como que una relación de inspiración mutua, lo cual creo que es bastante sano. O sea, yo no sé por qué la gente ve como raro que las personas tengan tanto commitment por los fanfics o por los fanarts, cuando en realidad es un acto de amor al arte, literal, porque muchas veces no puedes vender eso. Hay formas como de lucrar como con lo que tú haces, pero mucho de amor al arte, de que algo te apasione mucho, y en particular de los fanfics, creo que es como tantas horas que llevas consumiendo e informándote acerca de ese universo, de ese idol que te gusta o de lo que sea que vaya a ser tu fanfic, te dices como, es que yo necesito expresarlo de alguna manera, y a veces es una historia. Y en general dice Oscar Wilde que para escribir una historia solamente necesitas tener algo que decir y decirlo. Entonces creo que los fanfics es una buena forma de hacerlo. Y otra razón por la que creo que las personas escriben fanfic es porque se mueven por emociones muy fuertes. Es muy común empezar a escribir fanfic cuando eres adolescente, porque es cuando reaccionas más pasionalmente a las cosas que te gustan. Así que ya sea que estás tan enamorada de, otra vez el ejemplo, Harry Styles, estás tan enamorada de él o de Kim Namjoon, y entonces dice, yo necesito escribir una historia en el que aunque sea en un universo alternativo, yo soy feliz con esta persona. Está bien, es muy válido. Y también decir como de, es que yo veo a este personaje A y a este personaje B que medio se topan, pero serían perfectos juntos si los autores quisieran juntarlos. Entonces, a veces también se trata de eso, de hacer como que experimentos de personajes y a ver qué sale. Sobre todo los ships. Los ships mueven mucho a escribir fan. Creo que esa es una gran conclusión, ¿no? O sea, los fanfics son un acto de amor. Y bueno, con eso concluimos nuestra entrevista IRL a un fanficker. Y sí, volvemos a la programación habitual. Muchas gracias por invitarme. Regresaré pronto. Bye, vamos a comerciales. Bueno, ahora que ya regresamos de estos comerciales y ya soy de nuevo host, ya no soy entrevistada. Ahora vamos a hablar un poquito de los tropes favoritos de fanfics. Entonces, nada más me gustaría como hacer una distinción, porque hace rato les hablé de los universos alternativos, pero como en las películas y en las series, también en los fanfics existen tropes generales de lo que se trata una historia. Entonces, un trope sería como la base de la historia, o sea, lo que te puedes esperar, así como lo más básico de qué se trata esta historia, ese es el trope. También están los tags, y los tags son como indicaciones específicas de lo que ocurre en el fanfic. Y ahorita les explico por qué existen los tags, pero antes que nada hay que hablar como de los tropes. Así que los tropes son los de toda la vida, los de las pelis, las series y así. Entonces, ¿cuál creen que sea el trope número 1 en los corazones de los fanfickers? Hagan sus apuestas. Todas tenemos acceso a esta gráfica, entonces el número 1 es Friends to Lovers, que Yes. yo personalmente diría que yo veo que a la gente le gusta más Enemies to Lovers, pero aquí dice Friends to Lovers. Yo también, me parece que está sesgada esa información. Sobre todo porque es que el Enemies to Lovers a mí se me hace más icónico que, o sea, a mí me gusta el Friends to Lovers, pero el Enemies to Lovers viene desde Orgullo y Prejuicio, así que hay muchos fanfics inspirados en Orgullo y Prejuicio y así. Que fíjate que Enemies to Lovers me parece realista y Friends to Lovers es lo que me parece como más irreal. No sé por qué. LOL, porque nunca pasa. Es que es más común ver una pareja que como que antes se odiaba y luego se quieren que dos amigos que sí funcionan. Es que ahí está el elemento fanfic, you know. Tal vez por eso estaba en el primer lugar de la gráfica. ¿Tú qué opinas de esos tropes, Fer? ¿Cuál te gusta más, Friends to Lovers o Enemies to Lovers? De leer, es mucho más divertido leer Enemies to Lovers. IRL, yo creo que Friends to Lovers, pero I don't know. Maybe that's just me. Es que es muy cute, la verdad. ¿Cuál sería
Bueno, según la gráfica, el siguiente es como que Canon Divergent AU. Este es fácil de por qué está como que en el segundo lugar. Es divergencias con el canon. O sea, significa que lo que ocurre en la historia no tiene nada que ver con la vida real de las personas del fanfic, ni con la historia original en la que se basó ese fanfic. Entonces, es los que se prestan más como para hacer lo que se te dé la gana con los personajes, con las personalidades de cada quien y con el universo. Entonces, ahí sí no tendrías por qué esperar que Namjoon no sepa andar en bicicleta. En un fanfic canon Divergent, Namjoon sabría conducir una troca. Ese es un buen ejemplo. Es como básicamente poner tus personajes en un mundo ficticio, ¿no? En una situación en la que ellos no estarían. Real. Y después el número 3 es el slow burn, que debería estar más alto. No sé. Yo también creo que debería estar más alto. Pues, ¿tú qué dirías que es slow burn? Así No sé como... cómo describirlo. O sea, si ustedes alguna vez han visto un K-drama, eso es un slow burn, ¿no? De que vas en el capítulo 10 y los personajes se voltean a ver, ¿no? Y se toman la mano y dices, uff, wow, cuánta acción. Eso es un slow burn. Sí, o sea, casi todos los K-dramas y muchas telenovelas, in a way, son slow burn. No todas las telenovelas, evidentemente, pero es un formato así. Y no básicamente está en el nombre, ¿no? Como que se cuece lento. Está padre, porque, o sea, no sé si ustedes son de las que la historia les deja de interesar cuando los personajes ya están juntos o les gusta todavía ver qué sigue cuando ya están juntos. A mí me da pendiente que estén juntos porque si vamos como a la mitad y ya están juntos, digo como, no, se van a separar, alguien se va a morir or something like that. Así que me da más paz que vayamos lento, pero seguro. Yo también, la verdad. Estoy de acuerdo con eso. Es que si los protagonistas se juntan muy temprano en el drama, híjoles, como que sí da mala espina. ¿Y tú, Fer? Sí, a mí también. No me gusta que estén así. Sí, soy muy fan del slow burn. Bendito sea el slow burn, excepto cuando llevas 20 capítulos y nomás no puedes acabar la historia. Ahí sí ya no está chido. El siguiente sería Rescue Missions. Yo no diría que ese sería un trope tan popular, pero bueno. Rescue Mission sería como de que, o sea, el clásico de la princesa encerrada en la torre y esta persona tiene que ir como a rescatarla y así. No sé, yo casi no he leído fanfics de eso, así que no diría Tampoco que yo, es. yo diría que es como que son como un equipo y tienen que espías y tienen que rescatar cosas y así. No sé. Esta encuesta Eso de suena más donde les interesante. estamos leyendo los datos es de Canadá. Ok, so maybe por eso se nos hace Ah, raro. ok, Sí, that eso makes sense, explica right? mucho. Sí, explica muchísimo, porque si la gráfica fuera de Latinoamérica, te puedo asegurar que el siguiente trope que tendríamos sería el de la mafia, te lo juro. No, yo diría que son como los edits, um, que así lo llaman en internet, ¿no? Los edits tercermundistas. De que, ay, está Jungkook trabajando en el Oxxo. O de que, ay, Namjoon Buchón. Y así. Buenísimos, buenísimos edits, la verdad. Te cambian la vida. Pero bueno, yo creí que iba a estar más alto. Bed sharing. ¿Ustedes qué opinan del bed sharing? Not gonna lie. Not Not gonna for lie, me. it's kinda good. Pero si es como todo lo que hay, no. O sea, como puede ser así de que un capítulo creo que es lo máximo, ¿no? O sea, Sí, yo estoy de acuerdo que es una trama que aplica bien para one shot, pero si de un sharing bed me vas a desarrollar después una historia larga, como que no le veo el propósito. sí, o sea, no da como para historias largas. Bueno, no es cierto. Yo sí he leído historias como de 3 o 4 capítulos que solamente se tratan de eso, pero es como que hay un propósito muy específico. Por ejemplo, como de que A tiene pesadillas nocturnas y B lo consuela en la noche y son best friends, pero in the middle they fall in love. Entonces, como que el bed sharing tiene como que un propósito en la relación de que construirles de que un lugar seguro a los dos personajes. Eso sí está lindo, la verdad. Pero si solamente es el tema de que solamente hay una cama, no hay otra habitación de hotel, déjalo para solo un
un one shot, whatever. ¿Cuál es el que sigue? Después tenemos Teamwork. Creo que es interesante porque es muy amplio, ¿no? O sea, puedes trabajar en equipo para muchas cosas. O puede ser así desde que estás en la oficina, ¿no? Tienes tu equipo. O desde, no sé, en una competencia, o estás como en una isla desierta y tienes que salir trabajando en equipo. Da para mucho. Yo creo que el de Teamwork es de los tropes más populares para cualquier fanfic que sea basado en un Spokon. A eso me suena. Y también, no sé, bueno, sí, yo también el de Teamwork lo entendía como de oficina, kind of thing. Pero luego viene uno de mis favoritos, Fluff. Uf, me encanta el Fluff. Sí, a mí también. Listo, siguiente. El siguiente, el Fluff es amor. Bueno, paréntesis, el Fluff son todas estas historias como de amor bonito, en el que O los super grandes bubbly. super bubbly. Y usualmente el fluff es muy inocente, ¿no? O sea, es muy de que apropiado para todas las edades, porque el fluff casi siempre es como de que el gran gesto de amor que va a hacer la otra persona por su significant other es como que darle un beso de amor verdadero o no sé, o hacerle una sorpresa. En general el fluff es como una historia romántica bonita sin mucho que pensar y yo siento que eso está padre cuando en la historia original ya te hicieron sufrir mucho, necesitas un fluff para digerirlo. Esa es la fórmula. Después tenemos el de Hurt/Comfort. Aquí quiero creer que es alguien que está como atormentado y llega alguien como fix them, entre comillas. No soy muy fan de eso, pero cada quien. No, yo de hecho siento que no es un tema tan popular. Pero sí, como que da la vibe de que este está atormentado y este otro va a ayudarlo. Es que el problema de ese tipo de historias es que caen mucho en el cliché del centro de rehabilitación, lo cual no está muy chido, pero sí hay buenas historias acerca de eso. Así que sí que... Después viene Huddling for Warmth. Aquí está súper específico, no sé por qué está aquí en la gráfica, pero básicamente es de que hace mucho frío, I need a hug, please, y ya. O algo así, no lo sé. Yo tampoco lo hubiera puesto en la de troops, para mí eso más bien es un tag, no tanto es un troop. Pero yo creo que él está en la gráfica, uno, porque es una gráfica de Canadá, y dos, no sé, solamente se me ocurre por eso, porque en Canadá sí hace frío, entonces supongo que les ha de parecer romántico, ¿sabes? Como, uy, hay que abrazarnos. Y la verdad es que la última vez que vi ese troop o ese tag en una historia fue en Snowdrop y tampoco estuvo muy romántico, así que para mí es como, no, it's not my thing. Uy, el último es mi favorito, Mutual Pinning. ¿Cómo definirías tu Mutual Pinning? Estoy intentando hacer esto PG porque no quiero que los desmoneticen. Pero básicamente es cuando hay dos personas que siempre están getting in each other's nerves, más o menos, ¿no? Actually, no lo sé, porque más bien lo que yo entiendo es como que es este tipo de dinámicas de que A hace lo que sea para que B atraer la atención de B y B hace lo que sea para atraer la atención de A y eso ya sea bueno o malo, pero todo el mundo sabe que las actitudes de estos dos personajes como que radican en que se atraen muchísimo, pero como que no lo confiesan. Ajá, es más o menos como cuando te jalan los pelos en el recreo, I guess. Pero solamente sería mutual pinning si la morrita le echa tierra al lonche del que le jaló los pelos. Si no, no. No es mutual pinning. Ajá, o sea, Tiene que haber ahí. los dos. Ajá. Pero también es como similar. Hay otro troop que es similar, pero este es más tierno, que es como el de Being Whipped. No sé. Es como, Uf, no sé cómo nice. decirlo. Es No sé cómo como, traducirlo. es que no sé cómo traducir whip. Sería como estar completamente anonadado por alguien, I guess. ¿Embelesado? Ajá, más o menos. Ajá, bueno, me gusta más eso, cuando de que los dos personajes están como que súper embelesados por la otra persona y es como de, wow, it's gorgeous, pero es como el pensamiento mutuo de ambos. Eso está muy chido cuando
cuando hay un entendido de que ambos personajes se quieren muchísimo, pero a lo mejor todavía no lo saben porque for reasons. Entonces, esos serían algunos de los tropes más populares de acuerdo a esta gráfica canadiense. Y yo la verdad es que agregaría otros que me parecen más como que más populares, la verdad. O sea, en general yo creo que el angst es muchísimo más popular en los fanfics. I don't know why. El angst es básicamente una historia donde va a haber mucho dolor, va a haber mucho sufrimiento y los personajes van a tener que luchar muchísimo para estar juntos. No entiendo mucho por qué esto es tan popular en los fanfics, porque me gustan ese tipo de historias, pero de que en los libros o en las series que ya leo. Entonces, en un fanfic yo esperaría algo más fluff, pero a la gente sí le gusta el angst. Y sobre todo el angst es de que uno de los dos personajes está sufriendo por una razón muy, muy específica. Entonces es como lo que obstaculiza todo y así. Entonces, yo creo que ese es muy popular. He leído muchos de esos. Y pues bueno, como ustedes pueden ver, todos estos tropes en general son muy parecidos a lo que podrías ver o esperar en una serie o en una película. No hay mucha diferencia. Realmente es un trope dentro de un fanfic porque los sistemas para buscar fanfics como que son muy específicos. Buscar un fanfic tiene un nivel de precisión casi para encontrar un libro en una biblioteca. De verdad es que tienen muy buenos sistemas para almacenar los fanfics. Entonces, supongamos que hoy tú quieres leer un fanfic fluff de Crash Landing on You, porque Crash Landing on You termina muy triste y tú necesitas saber que Seri y el Capitán Ri fueron felices en Suiza, aunque sea el resto de lo que quedó de sus días. Entonces buscas un fanfic fluff de Seri y el Capitán Ri y ya, y te aseguras de que no va a haber lloradera. Entonces, para eso te sirve conocer cuáles son los tropes generales de los fanfics, te sirve para encontrar cosas específicas que quieras leer. Y hay otra cosa que se llaman los tags. Los tags son como etiquetas que tiene la historia y sirve para diferentes propósitos. En primera sirve para filtrar las historias y en segunda sirve para que el contenido que leas, como que tú estés consciente de qué es lo que te vas a encontrar en la historia. Esto me parece muy interesante. El primer tag, así el básico, es como el de los ratings. Los ratings son básicamente, es igual que las películas, hay a veces películas aptas para todo público, aptas para mayores de 13 años, para mayores de 18, etcétera. Entonces, en un fanfic, aunque no crean, los fanfics también tienen un rating porque las personas que los escriben saben que a lo mejor su historia está muy densa para que lo lea un fan de 12 años, como nos pasó a nosotras en su momento. Entonces ahora las páginas ya están tan especializadas de manera que no tendrías por qué estar leyendo un fanfic inspirado en 50 Shades of Grey a los 12 si no era lo que estabas buscando. Entonces, básicamente para eso sirven los ratings, para que sepas como qué tipo de contenido va a haber en la historia y qué tipo de lectores estaría como aconsejado para que vayan a verlo. Igual, esto solamente es una señal, una advertencia, la puedes seguir o no, whatever. Y otros tags importantes que hay que saber es que también te señalan como qué tipo de relación puedes esperar en esa historia. Así que supongamos que tú solamente quieres leer BL, o sea, Boys Love. Entonces buscas el tag de Boys Love y así te aseguras de que todas las historias que te salgan del fandom que quieras va a ser solamente Boys Love o al revés, solamente Girls Love y así. Y también hay otros tags que son muy importantes porque te pueden evitar un susto. Así que el primero que quiero comentar es el smooth / NSFW o Not Safe for Work o Porn Without Plot. Ok, como ya me has comentado, los fanfics, hay muchísimos que tienen contenido sexual o erótico. Entonces, casi todos esos fanfics están señalados con alguna de esas 3 etiquetas que acabo de mencionar. Y me parece que es muy útil tener ese tipo de etiquetas porque puede que como lector digas, es que a mí no me interesa leer de que un Not Safe for Work de, pues no sé, un fandom super X,
dígame uno que sea, no sé. No sé, de las princesas. No, I don't care. No, o de una historia de Disney. A lo mejor me interesa leer un fanfic acerca de esta caricatura que a mí me gusta, pero no me interesa verlo como que en un contexto RPG más 18. Entonces, simplemente como que en los buscadores de fanfics quitas esas etiquetas y así ya los buscadores no te van a ofrecer ese tipo de contenido, lo cual pues está bien, ¿no? Así puedes como ir viendo qué quieres leer o al revés, puede que solamente quieras leer un one shot de Smooth de tu pareja favorita, así que, o de tu personaje favorito, entonces vas y lo buscas. Y básicamente los tags sirven para eso, sirven como filtros de búsqueda y me gustan mucho porque también te ahorran el tiempo cuando no quieres leer acerca de algo. Por ejemplo, cuando hay un trigger warning en la historia, los autores suelen ponerlo en los tags. Y esto puede ser como de que, ay, pero es que eso te arruina la experiencia porque entonces ya no hay sorpresas y ya te dijeron que el personaje principal se va a morir al final. Sí, puede que no haya sorpresa, pero a lo mejor tú lo que no quieres es ver a tu personaje favorito morir en un fanfic. ¿Para qué? Entonces pones en el tag de Major Character Death. Entonces ahí ya todo el mundo que vea tu fanfic va a saber que en ese fanfic se muere el personaje principal. Entonces aguas, cuidado de que leas bajo su propio riesgo. Y también hay otro tipo de trigger warnings, como pues contenido que para algunas personas puede ser disturbing o ¿cómo se dice, Fer, cuando dice que Un tema delicado, ¿no? Por ejemplo, trastornos alimenticios o salud mental y así. porque los temas son tan vastos que ponle que realmente no es una cosa muy importante en la historia, pero si se va a mencionar en un capítulo en específico, pues lo pones en los tags, ¿no? Ya para que la gente sepa que esto ocurre en la historia y si no te sientes cómodo o cómoda leyendo de eso, pues lo evitas. Entonces, a mí me gustan mucho los tags, me parece que son un gran sistema para saber lo que puedes esperar de la historia y lo que no quieres leer y como que eso te ayuda a tener una lectura muy consciente de tu fanfic. Entonces, eso está padre. Y pues los lugares en los donde les recomendamos leer fanfics, porque existen este tipo de filtros de búsqueda, serían como en el sitio de AO3 o Archive of Our Own. Y ese está sobre todo de fanfics en inglés, pero también hay fanfics en español. Y ahí sí pueden buscar todo lo que les digo, desde encontrar fanfics por fandom, por categoría, por tema, por tag, por lo que ustedes quieran. Y así como si estuvieran buscando en una biblioteca, le van poniendo en todas las flechitas de todo lo que sí quieren que aparezca en su búsqueda. También pueden poner las cosas que no quieren que incluya su búsqueda. Y otro sitio donde pueden leer fanfics, que es, ya lo había dicho antes, es fanfiction.net. Ese también tiene filtros de búsqueda. Y Wattpad, pero actualmente no sé cómo funcionan los filtros de búsqueda, pero lo padre de Wattpad es que sí te deja como taguear cosas, así como de que hashtag tal pareja, hashtag tal fandom, hashtag slowburn. Entonces también por los hashtags te vas guiando de qué se trata la historia. Y también ver como cuál es la actividad de la historia, así como cuánta gente lo comenta, cuánta gente la puntúa, ayuda a ver pues si la historia vale la pena como echarle una leída o de que no esté tan buena y así. Y pues ya hay otros medios así menos especializados para leer fanfic, que sería pues ya leer los clásicos fanfics de Twitter, los de Facebook, si es que todavía hay, y otros medios de fanfic que existen actualmente, que son no necesariamente escritos, porque eras tú, Fer, la que comentaba que ya no tiene como la paciencia de leer un fanfic, ¿no? Soy. Pues bueno, si no quieres leerte una historia porque dices, no me dan los ojos para leer letras chiquitas o leer en la pantalla, por ejemplo, hay otros formatos donde puedes encontrar fanfics. Uno de ellos son los fanarts, porque los fanarts se inspiran mucho mutuamente de los fanfics y así. Creo que esa es mi forma favorita. Es que es muy divertido, porque nada más con una imagen
siguiendo una secuencia ya te cuentan muchas cosas, ¿no? A veces solamente necesitan un par de diálogos y ya. Sí, es como una tira cómica a veces y ya. Es como tiras cómicas, pero sin el commitment de que sea un cómic. Entonces tampoco te supone mucho esfuerzo, pero puedes ver a tus personajes favoritos interactuando en situaciones y así. Y eso siempre es muy interesante. Otro que es como más reciente son los webtoons. También hay webtoons que son fanfics, o sea, no todos los webtoons, hay muchos webtoons que son originales, pero también hay webtoons que son como fanfic, y uno de mis favoritos y lo recomiendo mucho es Almost Magical, que es una historia que está como basada en las Wings, pero la autora como que eh, creó sus personajes nuevos, así a partir de la estética de las Wings originales, y todo es muy lindo, tiene como un desarrollo de personaje súper padre, y ese también es un webtoon y está en la aplicación de webtoon. Recomendado. Y también está otra modalidad que es más vieja que los webtoon, que son los doujinshi, que son igual historias cortitas, tipo manga, eh, de series, sí, sobre todo de series de anime. Entonces, esos los puedes leer sobre todo en sitios de manga. Buscas doujinshi de free y ya te salen los doujinshis. La advertencia es que la mayoría de esos doujinshis son NSFW o son smooth, no todos, pero la mayoría. Entonces también ahí chequen las categorías. Y también hay incluso fanfics que son a modo de teatro. No sé si ustedes sabían, pero Harry Potter tiene varios fanfics que son teatro, y no estoy hablando solamente de The Cursed Child, demás. ¿Y ustedes dirían que los edits de TikTok y así también cuentan un poco como fanfic? Depende, si Sí, son POV, sí. sí, tienen su cierto estilo. Es la evolución para la chaviza de este siglo. Como los edits de cachos de tus películas favoritas que de pronto los juntan para a ver, o sea, como si fueran el tráiler de una película, ¿no? Algo así. Los Eh, edits de Snowdrop. Están buenísimos. Snowdrop tiene unos edits bien padres. Ahí te los compartimos. Y pues ya, entonces serían como en general dónde leer fanfics, cómo leerlos, cómo usar los servicios de filtros. Recomiendo mucho que usen los filtros, porque además en los filtros pueden poner la ship específica que quieren leer, entonces está bien padre, o el personaje así como de que quiero que esta historia se centre en Subin de TXT. Entonces vas y buscas todos tus elementos y ya. Y tiene Interesa. fanfic, coffee shop, AU de Subin. 10 de 10. Pues ya, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de los fanfics para ustedes? Es que los fanfics requieren mucho commitment, son como es como profesar tu amor de quien los escribe, y también es como para cultivar el amor de quienes los leen. Y sí, es como apropiarte del canon, y está muy padre. Si yo fuese como una creadora de contenido, ¿no? De alguna serie o un libro así, e hicieran un fanfic de mi trabajo, sentiría como honrada, ¿no? De que, uy, están haciendo algo los inspire tanto que están creando las personas su propia reinterpretación. Y también son literatura. ¿Ustedes creen que actualmente exista un trabajo de leer fanfics, así como para Marvel o para alguna serie, así como de que, mira, esto es lo que está escribiendo el canon, ¿no? La gente. Sí, sí creo que haya como espías del internet que dicen como vamos a ver qué es lo que quiere el fandom, ¿no? O que digan como, ay, estoy atorada en X idea, voy a leer como fanfics para inspirarme y de ahí saquen cosas. Porque hay escenas de películas que literalmente sí parecen como de fanfics. Escuchar al público. Y es como y se nota porque cambian bueno, no tan radicalmente. ¿El fanservice será consecuencia de eso? Yo considero que sí, y sobre todo creo eh, que es porque tal vez no solo sea como de la cultura de los fanfics, sino que en general los fandom popularizan los fanfics. Entonces es como de que miren, vimos este fandom en el que, este fanfic en el que shippean a estos dos personajes. Y de repente todo el mundo es como de espera, es que son perfectos juntos. Y así se va como extendiendo el rumor y la bolita. Y ya después del fanfic trasciende al fanart. Yo creo que el fanart tiene mucho peso en el fanservice, muchísimo. Y así, entonces, siento que sí.
el fanservice tiene mucho de fanfic y de fanart. Y así, entonces, ¿tú qué opinas, Dana, acerca de los fanfics? ¿Crees que son literatura? Y creo que son literatura, creo que tienen muchísimo trabajo detrás, que las personas hacen muchísimo trabajo intelectual, gramatical, estructural para poder hacerlos. Entonces creo que sí, sí son literatura. Y a veces le meten más producción, corrección de estilo, ortografía, etcétera, a un fanfic que a muchos libros publicados. Entonces sí. Eso es cierto, porque además del trabajo del fanficker es muy solitario, de que tienes que hacer la corrección y todo tú solo, pero hay una cosa muy común en los fanfics que es el beta reader, que sería como tu editor. Y es como la persona que dices, mira, tengo esta historia, por favor léela y dime qué te parece y así. Entonces, shout out to los beta readers. Y pues ya, creo que ese sería nuestro episodio acerca de los fanfics. Esperamos que les haya interesado un poco más estas perspectivas nuevas de este mundito. Hay mucho más que nos quedamos en el tintero, pero no se preocupen, ojalá lo podamos mencionar en otros episodios. Y pues nada más decirles que si hacen fanfic y así, pues siéntanse orgullosos porque es un trabajo muy, requiere de mucha paciencia, mucho esfuerzo y mucho, valor también para publicar tus fanfics porque no es fácil exponerte así al internet, pero yo invito mucho que la gente lo haga porque te ayuda a escribir mejor, e incluso ya sea que te dediques a ser escritor o no, de verdad te ayuda a aprender cómo a formular tus ideas en el papel, a tenerle menos miedo a la hoja de papel, y eso creo que es algo que nos sirve a todos. Y pues nada, si tienen alguna historia que los ha herido muchísimo o algún final que nunca les gustó o una pareja de una serie o algo así que jamás se hizo realidad, pues ahora ya saben dónde, en algún lugar del internet existe y alguien más ya lo pensó y ya lo escribió y está por ahí esperando a ser leído. Entonces, lean muchos fanfics. Y pues ya, esa sería nuestra conclusión del episodio de hoy. Alguna vez Alex termina de escribir alguno de los fanfics, lo noticiaremos y agárrense porque ese día se acaba el mundo. Y si Aguas. quieren enterarse de eso y más, pueden seguirnos en nuestras redes sociales que son @gz00pod en Instagram y en Twitter, gz-00 así solito en YouTube y gz-00 podcast en Facebook. Y ya, ahí nos pueden compartir sus fanfics o cuáles les gustaron, cuáles no, darnos likes, suscribirse, comentar y hacer todas esas cosas del internet. Así que eso es todo por el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.